¿Por qué eran bajitos? ¿Por qué? Porque su dieta era totalmente diferente de cómo lo es actualmente. Hoy su dieta es mucho más variada, tienen mucha más variedad de fuentes de proteínas en su dieta. ¿Y cómo están hoy los japoneses? Totalmente distintos. Algunos son... ¿Habéis visto jugadores de baloncesto japoneses? Algunos son bastante grandes, ¿no? Y algunos se preguntan, wow, ¿qué les pasó a esos? ¿Acaso han evolucionado de repente como supergigantes? No, su estilo de vida ha cambiado. Por lo tanto, el tamaño, el estilo de vida, estas cosas van juntos. Solo porque algo es grande no lo hace diferente. Así pues, que era un mastodonte, era un elefante grande, que era un bisonte gigante. Era un bisonte grande, que era un lobo gigante. Y era un lobo grande. Nada más. No hay nada de evolución en eso. Aquí tenemos un lobo gigante. Le llamaron el lobo temible. ¿Un animal distinto? No. Es exactamente igual a un lobo actual. La única diferencia siendo que era más grande. ¿Tenemos por lo tanto inventar algo maravilloso y diferente? No. Obviamente el ambiente era más cálido, mejor adaptado para un crecimiento rápido y todas demás características, y por eso los vemos así. Y luego ocurrió algo. Llegó una edad de hielo. Y el mundo hoy es totalmente distinto de lo que era entonces. ¿De dónde vino todo ese hielo? ¿Y cuánto tiempo duró? ¿Qué enseña la ciencia sobre este tema? Bueno, enseña que hubo no una, sino varias edades de hielo, tres como menos, y conjeturaron esto observando los rasguños en las rocas. ¿Se acuerdan ustedes el video que hemos visto ayer con esos enormes bloques de piedra rodando en la inundación? ¿Qué hemos visto en las rocas de la base? Enormes rasguños. Así que el agua puede producir este fenómeno. Así que la única evidencia de hielo es lo que vemos ahora en el polo norte y sur. Solo eso. La pregunta es de dónde vino todo ese hielo. Y ellos os dirán que hay evidencia de que el hielo cubrió la Tierra muchos, muchos años, como menos 100.000 años. ¿De dónde sacaron estas evidencias? Bueno, ellos perforaron a través de los núcleos del hielo. Y vienen con eso, ese es un núcleo de hielo, y perforaron en Groenlandia y dicen, miren este hielo, hay distintos colores. Aquí un color, y otro anillo, y otro anillo, y otro, y otro, y otro, y otro anillo, y los cuentas y haces una deducción. Dices, cada anillo representa un año. Y si cuento 100.000 años, entonces este hielo estuvo presente por cientos de miles de estaciones. Lógico. ¿Correcto o no? Perfectamente lógico. Y nosotros se supone que debemos creer que eso es lo que ocurrió. Y así sabemos cómo el hielo fue compactado en la actualidad. Durante la guerra, algunos aviones solían volar sobre esa zona, hace unos 60 años, antiguos aviones, y algunos se estrellaron en Groenlandia. Y ahí se quedaron, en ese gran desierto de hielo, y nadie se molestaba a encontrarlos. Pero recién algunos fueron redescubiertos y excavados de debajo de enormes cantidades de hielo. Cavaron hasta ellos, y si observamos el hielo a medida que bajemos al abismo, encontramos cientos y cientos de niveles anulares. Por lo tanto, ¿fueron esos aviones enterrados durante miles de años? ¿Es así? Así que estos anillos no son anillos anuales en absoluto. Y no podemos decir que esa época de hielo duró 100.000 años debido a la capa de hielo. Esos son capas de evento. Los puede formar una tormenta y puedes tener múltiples tormentas en una estación. No se necesitan millones de años. Si originalmente existió un océano cálido, mucha evaporación y luego ocurrió algo que provocó un repentino enfriamiento, ¿qué ocurrió? ¿Y cómo ocurrió? Este es el glaciar Athabasca que se encuentra en Canadá, un enorme glaciar.
Por supuesto, no es una buena idea caminar sobre un glaciar, y sin embargo yo estuve caminando sobre él. El peligro consta en esos ríos glaciares. Aquí está fluyendo y de repente desaparece. Y si resbalas y acabas en ese río, desapareces. Nadie te va a encontrar jamás. Terminarás en algún lugar debajo del glaciar. Y aquí existen unos marcadores que muestran dónde estuvo el glaciar a lo largo del tiempo. Y se observa un remarcable retroceso del glaciar. Simplemente retrocede. Y los investigadores descubrieron que si calculan el retroceso, entonces toda esa idea de la edad de hielo de cientos y miles de años se reduce a unos 600 años. 600 años por una completa glaciación y desglaciación. Los glaciares forman tubos o cuencas en forma de U. Esta es una cuenca glaciar en el norte de Canadá. Obviamente el hielo estuvo allí y luego desapareció. Hay un río glaciar y un lago glaciar. Algo debió haber ocurrido para provocar una glaciación. Probablemente hubo algún impacto meteórico. Es una posibilidad. Y eso causó algunas roturas y otros eventos extraños en el planeta. ¿Existen evidencias de eso? La respuesta es sí. Si miramos la superficie actual del planeta, vemos gigantes cráteres de impacto, como aquí en Arizona. Encontramos gigantescos cráteres en Siberia. Tenemos enormes cráteres en otros lugares e impactos meteóricos en África, y parece que la Tierra ha sido bombardeada. Pero no encontramos esos impactos meteóricos en ninguna otra parte de la columna geológica. Así que antes no existían impactos porque solo existen en la superficie actual. Y si observamos esos cráteres y los resultados, parece que de verdad provocaron alguna catástrofe en la Tierra, y puede que eso había causado grandes erupciones volcánicas que ocurrieron en el pasado. Una sola pequeña montaña, el monte Santa Elena, arrojó tanto polvo en la atmósfera que la temperatura media del planeta bajó 1 grado Celsius, porque cubrió el sol. El vulcano Krakatoa fue 4 veces más fuerte y 4 veces más grande que el Santa Elena, y Krakatoa bajó la temperatura del planeta con 4 grados Celsius. Un solo volcán. ¿Qué creen ustedes que harán 80.000 volcanes explotando al mismo tiempo? ¿Se pueden imaginar eso? ¿Pueden imaginarlo? Si vamos en el estado de Washington, podemos ver esas enormes capas de lava en la superficie, enormes áreas y esos enormes diques volcánicos. Todo en la superficie. Ahí están. Diques volcánicos, mucha actividad volcánica. Aquí vemos la explosión de un solo volcán, el monte Santa Elena. 500 bombas de la Hiroshima explotando a la vez. Pero fue un pequeñito volcán, uno de juguete comparado con otros. Aquí vemos el gran cinturón de fuego del Pacífico, donde tenemos mucha actividad volcánica. Luego tenemos la dorsal mesoatlántica, que va hasta Islandia, enormes cantidades de polvo arrojados en la atmósfera. ¿Qué haría eso en términos de temperatura? Pues cubrirán enteramente el sol para un tiempo y provocarían una tremenda bajada de temperatura. Y si fuera un océano caliente, habrá mucha evaporación y una repentina helada y hielo. Y los glaciares se formarán y extenderán a través del continente, pero a lo largo de la costa que habrá un bonito y cálido clima temperado, así como les he mostrado en Escocia esa exuberante vegetación y en otros países helados por donde pasa la caliente y suave corriente del Golfo. Y si tendríamos elefantes viviendo en Rusia, por ejemplo, ¿dónde podrían vivir las poblaciones? Podrían sobrevivir al norte, cerca del océano, que es caliente, y sobrevivirán en el sur también, siendo cálido. Así que resultarían dos poblaciones de elefantes separados por enormes glaciares que cubrirían la Tierra. Y de hecho tenemos evidencia de esos animales viviendo en este ambiente frío. Aquí es la reserva natural de Burning Mountain, el monte ardiente en Australia. Un lugar muy interesante. Ardieron ahí por algunos miles de años.
El monte ardiente se debe a la combustión lenta de gruesos filones de carbón. Un fenómeno muy interesante. Una estimación razonable de la duración del fuego sería de aproximadamente 5.000 años. Muy interesante. Si das un paseo por ahí, podrás ver las evidencias de todo ese calor y volcanismo y derrumbamiento en las zonas donde el material subterráneo ardió. Y este otro material traído por la erosión, el azufre apareciendo en la superficie, el nombre se debe a la especulación de los viajeros y exploradores que fueron ahí. Existen misteriosas leyendas sobre el monte ardiente y lo que dijeron los pioneros, y existen estas evidencias de que algo está ardiendo bajo la tierra. Y por supuesto los canguros aman eso. Aquí vemos estiércol de canguro. Ellos aman este lugar debido al calor que ofrece por la noche. Existen también grandes grietas en el suelo. El hedor es a veces insoportable, por eso te tienes que tapar la nariz. Y los mamuts reinaron en aquella época. Así que tenemos estas criaturas en esta zona donde ocurrió ese gran volcanismo, donde empezó a formarse mucho hielo y las poblaciones fueron separadas. Esta es solo una teoría. Y así empezaron a desarrollar ese largo pelo. Y aquí tenemos otra interesante historia. La historia de Dry Falls, las cataratas secas. Esos acantilados son los restos mortales de lo que una vez fueron las mayores cataratas del mundo. Ellos guardan el testimonio del tremendo poder de la inundación que arrasó el este de Washington al final de la última era glaciar. Las cataratas se iniciaron a 12 kilómetros al sur, pero procedieron contra la corriente mediante la fuerte acción erosiva. El retraso de las cataratas dio lugar al cañón que se ve abajo, etcétera, etcétera. La ciencia hoy admite que esa fue una catástrofe. Pero hace unos años atrás no admitían eso. Decían que había tomado millones de años para formarse estas cosas. Así que de repente la ciencia moderna empieza a darse cuenta que las cosas en la edad de hielo pudieron ocurrir rápidamente, sin necesidad de millones de años. Por lo tanto, estas cataratas aquí no se formaron en millones de años. ¿Y qué hay sobre estas criaturas? Ahí están hoy para ser encontradas atrapadas en el hielo. Mamuts atrapados en el hielo. ¿Qué pasó? En la época glaciar, cuando existe hielo, cuando el océano es cálido y hay alimento en el norte y en el sur, en Inglaterra hemos encontrado renos, hipopótamos, crocodiles, enterrados en la misma zona. Pero eso es muy extraño. Por eso lo llamamos colección de fósiles discrepante. Criaturas que no crecen juntas, pero están enterradas juntas. Y si imaginas este periodo frío atrayendo a esos animales hacia el lejano sur, a los adaptados al frío como el reno, y a lo largo de la costa todavía clima cálido, entonces puedes encontrarlos a todos ahí. Eso parece tener sentido. Cuando sacas a esas criaturas del hielo, las encuentras bastante intactas. Y los puedes sacar y su carne es todavía comestible, como esa criatura de ahí, totalmente comestible. Por lo tanto, ¿cuándo vivieron? Si la carne es todavía comestible, ¿cuán antiguos son? ¿Millones de años? ¿Cuánto tiempo puedes guardar la carne en tu congeladora? Dicen que después de un año deberías tirarla. Bueno, los perros pueden comer esa carne todavía. Así que, ¿hace cuánto tiempo existieron esos mamíferos? ¿Cuándo vivieron esos mastodontes? Hablaremos sobre eso en la siguiente sesión. Fin, primera parte. Segunda parte. Vamos a hablar sobre estos mamíferos, estos gigantes mastodontes que vivieron supuestamente hace millones de años. Y ahí están atrapados en el hielo en el norte de Siberia. Imaginen este escenario. Cuando el hielo se derrite, absorbe una enorme cantidad de energía para derretirse. Eso es simplemente física. Es mucho más fácil calentar el agua que cambiarla de un estado a otro. Absorbe una enorme cantidad de energía. Así que vemos que el hielo retrocedió muy rápidamente, vemos esto en el glaciar, y mientras este hielo se derrite, absorbe enormes cantidades de energía.
y el hielo derretido es agua fresca. Y este enorme descongelamiento pudo haberse apresurado cuesta abajo y terminar en el océano, y siendo agua dulce, ¿dónde estaría? Flotando en la superficie del océano, porque el agua del mar es más densa que el agua dulce.